Bienvenidos a Dramadicción. Yo soy Amnesia. Y yo Cabedón. Y hoy vamos a hablar sobre el romance. East versus West. Entonces vamos a hablar del romance como género en las series asiáticas y compararlas un poco a las occidentales. Pero como somos occidentales, va a ser una especie de comparativa simultánea. Entonces, ¿qué es el género del romance? Es donde la trama principal de la historia es el romance entre los personajes protagonistas. Y pues todo gira en torno a los personajes conociéndose, enamorándose, trabajando en su relación, si hay una o no. Si hay que construirla. Y bueno, que más o menos que en algún punto haya una especie de relación amorosa. Ese es el interés de este género, es. Para quien no lo sepa. Sí, las relaciones. Las mariposas en el estómago. Entonces, bueno, pero el romance como tal, las historias de amor han existido desde allende los tiempos. Sí. Como por ejemplo... Pues en la antigua Grecia, una de las novelas más antiguas, tiene como un montón de cosas relacionadas con romance y se llama Las aventuras de Leucipa y Clitofonte, que está escrita por un tal Aquiles Tacio. Clitofonte. Clitofonte, tiene un nombre. Vamos a dejarlo ahí. Sí. Para que la gente interprete lo que quiera. Eso es. Son las novelas más antiguas, ¿no? Una de las... Sí, no sé si las llamaría como novelas como tal, pero sí, son historias y tienen muchas cosas relacionadas con romance. Uh-huh. Pero sé que hay novelas identificadas como novelas sí. Antiguas. Sí, de hecho en Japón hay una novela que es considerada la novela más antigua del mundo, creo, que se llama La historia de Genji o Genji Monogatari. Y aunque no es la trama principal, las aventuras amorosas de Genji, tiene muchas. Y de todo tipo. ¿Pero Genji es un chico o una chica? chico? Es un chico. Es un hijo bastardo del emperador y la concubina número 3. Y como un poco pues se acaba convirtiendo en el emperador de Japón y es como súper conocida. Es una especie mítica. De Quijote. O sea que ha existido esto desde que el humano es humano. Que tiene todo el sentido, porque si estamos hablando sobre emociones y relaciones, las relaciones han existido desde el principio de los tiempos. Sí, no, y sobre todo que como está muy atada a la reproducción, pues como que es un poquito necesario para la supervivencia del ser humano. Sí. Pero nos estamos descarrilando. Sí. El romance como género en general está mal visto en Occidente, diríamos. Sí, un poco tiene un poco estigma así, un poco negativo. Sí, es como esa cosa que ven las mujeres, eso que les gusta a las mujeres, eso que, romance, pérdida de tiempo, dolor, quiero intriga política, el romance me da igual. Pues está un poco esa idea, ¿no? De que el romance no es un género de interés intelectual. Sí. Es como, bueno, pues sí, es un género que le gusta a las adolescentes, pero no, como que nadie lo pone al mismo nivel que yo que sé, la ciencia ficción o la fantasía, ¿no? Correcto. Que nosotras creemos que en parte es pues porque está muy asociado a las mujeres, a lo femenino, y en esta nuestra sociedad machista, obviamente todo lo asociado a las mujeres es de menos, ¿no? Y además también tiene un interés más psicológico, emocional, porque va de emociones, de celos, amor, envidia, tal, y todo eso pues es más interesante para quien le interese pues eso, las emociones humanas que al que le interese las naves espaciales. Piu piu. Que tampoco es por estereotipar. Pero bueno. Entonces, bueno, a nosotras nos gusta mucho el romance. Sí. Por si no os habíais dado cuenta, somos dos mujeres, entonces igual es un poquito cliché que nos guste, pero bueno, nos gusta. Y vamos a hablar mucho del romance en este podcast de mil maneras distintas porque creemos que es un género que tiene mucho que dar y mucho que analizar y que es tan interesante como cualquier otro. Entonces, ¿cuáles son nuestros clichés o tropos favoritos? ¿Amnesia? A ver, los míos, a mí me encanta cuando hay mucho conflicto al principio, porque de alguien que es un enemigo a un amante, ahí hay un cambio muy radical. Oh, sí. Entonces eso me gusta mucho. Y luego los amores prohibidos, en plan, no puedo estar contigo porque tú eres de otra sociedad, o esas mierdas. Es que lo intensifica. Es mucho más intenso. Y luego lo de las relaciones falsas, lo de tengo que tener un novio, pero no somos novios, pero luego nos enamoramos. Y eso también me parece. Los malentendidos. Sí, los malentendidos. Se quieren pero no lo saben porque los dos piensan que el otro en realidad no les quiere, porque en realidad todo es mentira. A mí eso la verdad que me gusta mucho.
mucho eso también. Sí. Pero mira, a mí me gusta un poco lo mismo. Es como, sobre todo me gusta mucho de enemigos amantes, que es esa idea, ¿no? De dos personas que son súper opuestas y que se odian, pero que se van a enamorar. Y en realidad no existe del todo. No hay muchísimos ejemplos en donde de verdad se odian y luego se enamoran. O sea, suele pasar que no se gustan o que se han caído mal o ha habido un malentendido y tal, pero muy rápidamente dejan de odiarse. O sea, no es odio puro. Pero eso es porque no están bien hechos. También es verdad, también es verdad. Pero bueno, o sea, pequeño inciso. A mí también me gusta mucho que es el pining. El pining es una palabra inglesa que es un poco como implica, o sea, la traducción directa es fijación. Entonces, básicamente es cuando está uno, el enamorado, mirando a la persona que ama y está mirándolo desde la distancia en plan de no puedo tocarte, pero aquí estoy mirando todo lo que haces, sabiendo quién eres, viéndote, ¿sabes? Pero claro, no hay la distancia, ¿sabes? Y no hemos sabido traducirlo muy bien porque, en plan, es que es el pining. Entonces, bueno, pues lo diremos en inglés. Y luego, pues, por ejemplo, también historias así muy intensas de él que tiene un sentimiento de lealtad súper fuerte hacia el otro personaje, entonces le tiene que proteger y todo lo que ello conlleva, ¿no? Aparte del lado romántico, también está el lado de la lealtad y eso pues le da mucho juego al dolor emocional, ¿no? A la pelea interna. Bueno, nos estamos enrollando, ¿no? Se nota que nos gusta, ¿no? Y bueno, está bien. Pues como estos hay muchos otros clichés, tropos, cosas que nos encontramos mucho en el romance, ¿no? Como, por ejemplo, identidad secreta, multimillonario, realeza, eso es muy popular ahora mismo por algún motivo. Lo de estar juntos por obligación, mejores amigos. Ah, sí, amigos de la infancia que se gustan de repente. Sí. Bueno, lo típico, bueno, que almas gemelas, relaciones. Hay muchísimos, bueno, es ¿no? que hay muchas. Hay mucho juego en este género, ¿no? Entonces, ¿por qué estamos hablando de todo esto? Porque el romance es un género que tiene mucho que aportar, ¿no? O sea, a nosotras, por ejemplo, lo que nos gusta ver en el romance son, por ejemplo, pues historias que están bien construidas, ¿no? O sea, tienes un personaje con una personalidad que de repente llega el elemento perturbador que va a hacer que se enamore y entonces es como cómo este personaje que es de esta manera va a enfrentarse a este sentimiento que es de esta otra manera, ¿no? Y cómo manteniéndose la coherencia de tanto el personaje como el sentimiento, eso hace que ocurra la historia, que evolucione y tal, que ahí es en donde suelen fallar, ¿no? Es como no son capaces de mantener la personalidad del personaje porque tenemos esta idea de cómo debería ser el romance, cómo es una persona enamorada, que al final todos los personajes que se enamoran acaban desarrollando la misma personalidad cuando están enamorados. Sí, un poquito, sí. Es que es como, ya de por sí yo creo que los personajes son como bastante unidimensionales. Sí. Entonces, si no tienen una especie de algo que les motiva y luego su arco de personaje no, si no tienen arco de personaje, ¿cuál es el punto de la historia? Es que y esto es un poco general, pero se nota muchísimo más en las series románticas porque todo tiene que ver sobre relaciones y sobre mejoras sobre cada uno, porque es sobre relaciones. Sí, si no evoluciona el personaje, a menos que estés intentando hacer un tipo de declaración de que el personaje no debe evolucionar porque, yo qué sé... Porque todo lo que evoluciona es lo de alrededor suyo. Sí, pues por ejemplo Paddington Bear. Solo se llama Paddington en España. ¿Ah, sí? Sí, solo se llama Paddington. Bueno. Bueno, pero el caso es que eso es muy raro y ese tipo de arcos de personaje, donde no hay un arco, significa que todo el resto tiene que tener un arco de algún tipo. Sí, algo pero tiene en un que romance cambiar. No tiene sentido, porque... es el protagonista que tiene que cambiar. Claro, o sea, la esencia misma del género es que hay un cambio, porque de antes, o sea, hay un sentimiento donde antes no lo había, ¿no? O sea, claro. es muy básico, pero la gente que hace historias románticas no les acaba de quedar claro el tema. Claro, estamos hablando estrictamente de series. No nos vamos a meter en libros, películas. Sí, pero no nos vamos a meter en libros y lo que sea, o sea, series y películas. Y luego, sobre todo, pues... Nos gusta que haya variedad entre no solo de personajes, sino como dónde se ha grabado y tipos de género. Que, a ver, si solo tienes romances en la era moderna, te aburre. Es que hay X historias que puedes hacer y ya. Y luego que además luego se empieza a repetir. El contexto histórico siempre le puede añadir un poco más de vidilla, ¿no? O sea, puedes hacer pues una historia, por ejemplo, exitazo que hubo en la historia de amor entre el enano y la elfa de El Hobbit. Que era así un poquito como relación imposible, ¿no? Y pues solo puedes hacer esa historia si en un contexto de fantasía. Correcto. Entonces, ese tipo de cosas, ¿no? Le da así como
como te expande las opciones si empiezas a mezclar géneros, ¿no? O sea, porque claramente puedes hacer una historia de amor en un ambiente de sci-fi, ciencia ficción, ¿no? Entonces, que luego eso es lo bueno, ¿no? Que se puede mezclar con otras cosas. Claro. Porque cuanto más mezcles, más abanico de posibilidades tienes y más interesantes de explorar a ver qué les va a pasar. Claro. Y luego, sobre todo, yo creo que a lo que a nosotros nos gusta es cuando los autores tienen Tienen iniciativa, se atreven a hacer cosas. Tienen el valor de innovar, básicamente, ¿no? Entonces, queremos hacer una comparativa entre las series asiáticas y las occidentales porque, aunque lo que hemos hablado en general funciona para los dos, es muy cierto que en Occidente hay un mayor desprecio, entre comillas, hacia el romance que en Oriente. En Oriente se vende mucho más, se sabe que vende mucho más y está mucho más presente en todas las series en general, creo yo. Sí, mucho. No solo las que son románticas, en general. sino, sí, o sea, siempre hay una historia de romance por ahí o por allá. Sí, o sea, en el Occidente también, pero no es como la... Sí, pero en Occidente se siente como una obligación y en las series asiáticas se siente un poco más natural, aunque también hay una parte de obligación, imagino. Sí. Pero creo que está mejor tratado. Y no solo eso, pero si tú miras a ver cuántas series son estrictamente romances, en el Occidente yo es que los puedo contar con los dedos de la mano, en plan Bridgerton. Literal, eso estaba diciendo Bridgerton y ya está. Vemos que hay más apreciación en Asia sobre el romance, que hay más volumen de contenido, más variedad incluso en Asia, y que a lo mejor pues el Occidente puede tomar un par de notas, aprender un poquito, y sobre todo que para la gente que no lo sepa y que le interese el romance, pues que sepa que existe esto, ¿no? Sí. Entonces, pues esa es un poco nuestra idea con este episodio, pues vamos a hablar de esas diferencias. Y otro aspecto que vamos a usar para la comparativa es la diferencia entre las historias heterosexuales, entre comillas, ¿no? Las tradicionales, lo típico, lo que se espera, lo que se ha visto siempre, ¿no? O sea, eso por un lado, y por otro lado, las historias LGBT, que pues que es, digamos, un tipo diferente de historias románticas y que cada vez hay más y que, bueno, pues ambos lados, tanto Occidente como Oriente, las tratan de maneras distintas. Y que, a ver, nos gusta el romance y el romance involucra a todo el mundo. Sí, cuando hablamos de romance... Todo tipos de relaciones. Cuando hablamos de romance, hablamos de romance, es decir, nos da igual quién es el personaje, su género, su orientación sexual, su lo que sea, lo que queremos es las mariposas en el estómago. Si tiene estómago, hay sitio para las mariposas. Vamos a empezar por el romance heteronormativo en Occidente. Entonces, ¿qué diríamos que son las críticas, ¿no? O características del romance en Occidente? Pues el romance en el Occidente, por lo general, acaba siendo comedias románticas con un montón de clichés muy machistas y siempre se repiten los mismos tipos de clichés, en plan, siempre son... las mismas tres historias. Siempre. Por ejemplo, en plan, número 1, siempre son el día moderno, digamos, historia moderna. Los roles de género son potentes. Están ahí bien puestos, o sea, se sabe, o sea, la chica solo puede operar en tanto que chica y el hombre solo puede operar en tanto que hombre. Sí. Y entonces, pues... Sí, se repite lo mismo. Sí, es muy restrictivo. Luego haya muchos dramas de celos o de alguien poniéndole los cuernos a otra persona. Si es, no es, estamos, dejamos de estarlo, volvemos a estar, volvemos a dejar de estar, no sé qué. Y luego el chico, por algún motivo, yo voy a decir como 90% de las veces, es el chico malo y la chica piensa que puede cambiarle y al final como que... Le cambia. Porque en realidad es un ser sensible en el interior. Sí. Y tal, pensamos a 50 sombras de Grey, pensamos en Crepúsculo, más o menos. También. Crepúsculo tiene todo de estos clichés, tiene el triángulo amoroso, los celos, el amigo de la infancia, los celos, el queremos estar juntos pero no podemos, los malentendidos, que siempre son los mismos malentendidos, soy un hombre y debo proteger a mi amada, entonces no le voy a decir absolutamente nada porque la debo proteger. La comunicación. Y soy un mártir y la comunicación no existe. Sí. Y entonces, pues, o sea, básicamente a la chica siempre se le quita autonomía y al hombre siempre se le pone un poco en esta especie de papel de el que debe de salvar el día, ¿no? Un poco. El protector, Sí, o pensando así como en comedias románticas, pues por ejemplo en Pretty Woman, es como él la salva a ella de su vida de prostituta porque es independiente, pero es independiente de mala manera, ¿no? Y entonces llega él y la salva.
trauma. Sí. Pero claro, ella le cura el trauma, ¿no? Bueno, es que no he visto Pretty Woman. La verdad que yo tampoco me acuerdo mucho. Pero me imagino que eso es lo que debería pasar, ¿no? O sea, ella le tiene que aportar algo a él, aparte de ser bonita. Es que como todas las series o romances que hay en general en el occidente son mucho relacionados con el sexo y como el físico... Sí. Que es casi como que sinónimo del romance igual a sexo. Sí, hay una atracción sexual, por ende hay sentimientos románticos, ¿no? Sí. O sea, hay muy poco de dónde viene ese sentimiento, ¿no? Sí. Es mucho de, es guapísimo, así que me gusta. Y luego en la siguiente escena o la siguiente episodio ya se están tirando. Es que no sí, hay... tienen 15 años, pero están follando igual y saben hacerlo maravillosamente bien. Sí, esa es la otra. O sea, bueno, maravillosamente bien. Sí, bueno, el ideal de lo que es el sexo, ¿no? Sí. O sea, por eso, por ejemplo, series como Sex Education son interesantes porque te enseña un poco más la realidad de lo que es tener sexo, pero cae dentro del estereotipo de los adolescentes siempre están follando, solo tienen interés en el sexo y al final dices, a ver, el sexo es un aspecto de una relación romántica, pero no es... la única. Y no, sobre todo no es la principal. Ya, sí. O sea, es parte del tema, pero no es lo que a nosotros nos gusta. O sea, a mí las escenas de sexo, pues me gustan si tienen sentido dentro de la historia o si cuadran con los personajes, pero si simplemente me meten sexo porque son adolescentes y pues porque son adolescentes tienen que follar porque los adolescentes solo follan, pues perdóname decirte que yo de adolescente no follaba tanto. ¿Sabes? Y la gente alrededor decía que follaba, pero tampoco follaba tanto. Sí. Entonces es como... Sí. O sea, que sí que es verdad que hay mucho interés sexual, pero que no es... O sea, no puede ser que las series románticas vayan solo de sexo. O sea, habría que hacer un poco un género como, pues el género de atracción sexual, si quieres, pero no es romance. Luego, la mayor parte de las series que tienen historias románticas o que tienen éxito como historias románticas no son series de romance. Sí. Hemos estado pensando en qué series, qué películas podríamos hablar sobre el romance heteronormativo y pues las que están bien y las que están mal y las que son como mega clichés y tal. Y aunque las hay, es un género que cada vez hay menos, creo. Aunque bueno, últimamente está como volviendo. No sé. Pero siento como... Había muchas más al principio de los 2000. Sí, y ahora hay como muchísimo menos... Y ahora está como medianamente volviendo un poquitín, no así. Pero entonces, por lo general, donde nos encontramos el romance es parte del argumento de una serie sobre otra cosa. Sí. Y muchas veces es sobre adolescentes. Sí. Entonces, pues, por ejemplo, recientes así que han salido en Netflix está la de Yo Nunca, que la de Yo Nunca, pues, no va exactamente de los romances de esta chica. La historia no es que ella se enamora, sino cómo ella vive el ser india de la India, y cómo lo vive, y luego el hecho de que se muere su padre y el trauma que se le supone y cómo lo supera. O sea, es más centrado en ella como personaje y no tanto en sus historias románticas. Pero bueno, tiene el lado romántico y lo han usado mucho para vender la serie. O sea, sobre todo en la segunda y la tercera temporada venden la serie en plan de ¿con qué chico se quedará? Porque obviamente tenía que haber un triángulo amoroso. Obviamente, porque el drama solo puede venir de un triángulo amoroso de solo mierda. Puede ser que, o sea, la única amenaza que puede sufrir una relación es que venga otra persona de fuera. Dios mío, no se nos ocurre nada más. Literal. Luego, en plan, las más clásicas, el diario de Noah o el diario de Bridget Jones, son súper típicas. Todo el mundo se ha visto la de El diario de Noah, pero es súper tóxico, súper machista. Muy tóxico, es muy de... Que hay como una pasión... que va por ella todo, y no para. Y hay como una pasión entre ellos dos, pero luego te dices, ¿pero esta pasión de dónde salió? En plan, ¿en qué momento? ¿Es porque se gustan sexualmente? O sea, es como que se gustan sexualmente y entonces ¡pum! Enamoramiento súper profundo, no sé qué. Y dices, pero a ver, emocionalmente, ¿cómo se han encontrado? O sea, ¿cómo se han ayudado? ¿Qué es lo que han descubierto al conocerse? ¿Qué mundo se les ha...? Pues no tienes ni puta idea. Entonces, por ejemplo, el mejor ejemplo que podemos dar, Orgullo y Prejuicio. Orgullo y Prejuicio es una maravilla porque empiezan, literal el título, es una historia de orgullo y de prejuicios. Sí. Entonces empiezan con muchísimos prejuicios y son dos personajes con mucho orgullo que aprenden a entenderse, que finalmente, al final de la historia, se entienden y se dan cuenta que los dos se han equivocado. O sea, él se da cuenta de que la ha juzgado mal a ella y se da cuenta de que se ha enamorado de ella, pero sigue siendo súper mega orgulloso. Y entonces ella le da una hostia
metafórica, que le destroza todo, y entonces él se da cuenta de que tiene fallos, decide por sí mismo compensar esos fallos, Sí. y entonces le confiesa a ella todo lo que ha pasado, lo que ha hecho mal y tal, pero en ningún momento está buscando conquistarla, está buscando perdonar, o sea, que le perdone. O sea, le dice, me he dado cuenta de que me he equivocado y tenías razón y lo siento. Sí. Y luego es ella la que se entera de que, bueno, pues ayuda a encontrar a la hermana y no sé qué y tal y cual, y que le ayuda un montón, y que ella también se ha equivocado en cómo le ha juzgado. Y porque ella también es súper orgullosa. Claro, pero... Hay prejuicios y orgullo de los dos lados. Entonces son dos iguales que en ese sentido se han encontrado, se han visto, se han considerado, se han gustado, pero sobre todo también ha habido un momento de quién es cada cual y cómo se han encontrado. O sea, porque estos dos es que no habrían podido acabar juntos si no ocurre lo que ocurre. Claro. Entonces, Orgullo y Prejuicio está muy bien. Sí. Si no lo habéis visto, vedla. Eso es. Todavía una referencia a la señora esta que escribió su libro en el siglo XIX. Sí, Jane Austen. O sea, viva Jane ella. Austen. No escribimos mejores romances desde el siglo XIX. Muy triste eso, la verdad. Muy triste. Entonces, por ejemplo, una serie que más o menos lo intentó, o sea, lo hizo bien al principio, pero luego flaqueó un poco, que la hemos mencionado antes, es Bridgerton. La primera temporada de Bridgerton va de la historia de amor de estos dos, pero ellos como personajes, o sea, ella está en el ambiente de la regencia, en donde ella tiene una responsabilidad como persona, o sea, ella no está fantaseando con enamorarse y tal, o sea, está siendo muy práctica, está como, necesito este tipo necesito casarme. de matrimonio para tener mi sueño, que es tener una familia, o sea, el hombre le da bastante igual, o sea, tiene que ser un hombre decente con el que pueda tener una familia, pero no está buscando él enamorarse perdidamente de tal, no está soñando con que va a enamorarse, ¿sabes? Está siendo muy práctica. Le echa la bronca a su hermano porque su hermano le está jodiendo el plan, y entonces crea este plan con este chico porque no se van a interesar y porque es en plan, es que me viene bien a mí y te viene bien a ti. Y de hecho el plan le sale bien, pero ¿qué pasa? Que se enamoran y hay una razón por la que se enamoran. Está la atracción sexual, pero también está la atracción emocional. Y por eso ha tenido tanto éxito. En la segunda temporada han caído un poco en la atracción física, que bueno, o sea, que tampoco quiere decir que ha sido horrible, o sea, está bien hecho más o menos, pero pierde muchísimo, o sea, pierde, y además le han metido muchísimas historias secundarias que nos importaban tres pepinos, que yo hubiese preferido entender mejor por qué se han gustado estos dos en la segunda temporada, que es otra pareja distinta a la primera temporada, para quien no lo sepa, y sin embargo pues les ves un poco y ves que hay mucha tensión y no sé qué, pero no acaba de cuadrarte las razones, ni el por qué, ni qué están buscando cada uno. Sí, faltan como algunas escenas donde están más tiempo juntos, como... Vale, digamos que para el romance, para lo que podemos considerar un buen romance, necesita tener como escenas de intimidad, intimacy, pero que no son sexo, porque sexo puede ser íntimo o no. Sí, o sea, hay muchas maneras de ser íntimo con otra persona, en Occidente se entiende la intimidad por el contacto físico o miraditas y tal, pero no, o sea, no queremos decir que todo lo que hace Occidente es horrible, porque no es verdad. Estamos criticando los lados negativos, pero sí que hay una tendencia general a no darle demasiadas vueltas al romance y simplemente meter lo que funciona, ¿no? Es que se odien al principio, que venga un tercero, que pase algo que no puedan estar juntos, ¿sabes? Y es como, hombre, pero cuenta algo nuevo, ¿no? O sea, que les pase otra cosa, que no sea lo de siempre. Y, por ejemplo, me hace pensar en las parejas que tienen éxito, que son las parejas que salen un poco de la nada, que ocurren solas, o sea, nadie las había planeado, ¿no? Por ejemplo, en Crónicas Vampíricas tienes el romance que a mí me pareció mejor conseguido de esa serie, Caroline y Klaus, que es ella que está en sus 13, que tiene sus razones, que tiene sus convicciones y sus ideas y sus principios, y tiene un novio y no sé qué, y el otro se enamora de ella por eso, y ella le rechaza constantemente porque es el personaje que es ella. Pero tienen ahí una tensión que dices, Dios mío, esto lo disfruto, y no creo que nadie hubiese planeado esa relación entre esos dos personajes. Es que eso es lo que falta, les falta la tensión romántica, no tienen nada de tensión en general, yo creo. Sí, generalizando, la tensión falta. Sí, falta tensión, falta un poquito en plan llevarlo un pelín más lento. Sí, de hecho falta sobre todo en las series románticas. En las series verdad. que no son románticas les sale mejor el romance. Sí. Pero bueno, el caso que el romance como plot principal en una serie heteronormativa es muy raro, muy raro. La única que puedo pensar yo es Bridgerton. La mayoría de las series son normalmente de teen, y porque son teens tiene que haber como plots random de romance, pero que no es el foco principal, que es lo que es el género romance. Muchas veces no lo hay. Luego también le pasa a veces en las películas. Las últimas películas que ha habido de comedia romántica, pues no diría yo que han sido las más maravillosas.
No, son malísimas. Entonces, bueno, eso es el lado occidental. Luego, obviamente, hay cosas que están muy bien. Está... Y dentro de lo que cabe, Bridgerton es la primera que hace algo un pelín distinto fuera del ámbito moderno, ¿sabes? No es ya de que es histórico, que cambia un poco el ambiente y además intenta ser fiel a ese ambiente. La primera, todo el tema del sexo, sí, pero todo el tema del sexo y de que ella no tiene ni idea de sexo es bastante fiel a, pues, como habría sido la época, ligar en aquella época, ¿no? También te digo, es bastante fantástica. También. Pero digo... Pero bueno, que ya ¡es algo nuevo! Ya que no es contemporánea, ya me ha dado un subidón. Sí. A mí por lo menos me ha dado un subidón porque es algo distinto. Sí, le añade emoción, le añade un poquito de especiales. Por otro lado, Asia. Asia le pasan muchas cosas muy parecidas a Occidente. Sí. Porque el mundo, en plan el planeta, es machista. Sí. Entonces hay muchas cosas parecidas. También se repiten mucho, tienen unos clichés que no paran de repetirse. Pero bueno, lo que hemos dicho de las occidentales se junta bastante, a excepción del sexo. Sí. En Asia no hay mucho sexo. No. Lo hay, cada vez más. Pero suele ser bastante... inocente. Sí, pero luego también como que tiene sentido dentro de la historia. Sí. No te ponen... Sí, o sea, no es necesario el sexo. Sí. Si es relevante para el argumento, te dicen qué ha pasado, te lo medio enseñan o lo que sea, sí. te lo Y es te un lo poco sugieren. más artístico. Te lo sugieren, sí. Sí. Pero no está tan presente, no es tan necesario. Sí, es verdad. Por otro lado, lo específico de Asia es que los roles de género son ahí muy machacados. Sí. Las expectaciones sociales de la mujer y de la pareja en general son siempre como... casado y con hijos. Sí, casado con hijos. Y siempre hay como las típicos capítulos o escenas donde la mujer está siendo muy... ¿voy a decir ama de casa? Sí, suele ser el momento en donde se acaban de juntar, están súper contentos juntos, entonces tienen un momento de recién casados, sin que estén casados, pero es un momento de recién casados de ¡ay, vamos a cocinar juntos! ¡Vamos a jugar al puzzle juntos! ¡Vamos a hacernos cosquillitas y mirarnos con pasión! Y luego pues vamos a pasear por el parque y todo es bonito, porque claro, luego seguirán con el drama en el siguiente episodio, pero te dan un episodio entero de 1 hora con los protagonistas. Tenga sentido para los personajes. O no. O no. Es verdad, eso no es lo mejor. Ese es el tema. Hay veces que ponen este tipo de escenas y dices, el personaje que he estado viendo durante los últimos 11 episodios en la vida haría esto. Sí. O sea, porque cada individuo es distinto y lo que busca en una relación romántica es distinto y lo que le llena es distinto. Es verdad. Entonces, pues igual a uno lo que le llena es pues leer libros en la terraza juntos y a otro lo que le llena es pues irse de barco de paseo. Pero no, siempre es lo mismo. Sí, siempre, es verdad. Y lo que me encanta, cocinamos ramen, que es Netflix and Chill. Es Netflix and Chill en versión coreana. ¿Quieres ramen? Quiere decir ¿quieres sexo? ¿Vale? Y luego tienes como la otra, o sea, es como la parte de la mujer y luego tienes como la parte del hombre que es muy... tengo que traerla... tengo que mantener a la familia, sí, de mí depende todo. De todo, sí, en plan tengo que ser súper rico, no puedo estar con la chica si no tengo como X dinero, coche, casa, whatever. Sí, el hombre nunca cae en desgracia financiera. Sí. Y si cae en desgracia financiera, deja a la chica. Sí, es verdad. Es cuando cae en desgracia y dice, no te merezco, solo te voy a traer infelicidad, adiós. Sí, y la chica se queda en plan de, y tú te quedas, pero deja que decida ella. Sí, pero no lo que hace. decida ella. Sí. No, pero él está como, he caído en desgracia, por lo tanto ya no puedo estar contigo, por lo tanto te dejo un mensaje y me voy. Luego obviamente vuelve, pero... pues en plan, en spoiler, la serie esta de las células de Yumi es literalmente, la primera temporada es literalmente eso. El chico tiene como su compañía que se ha ido a la mierda, no tiene dinero, entonces corta con la chica. En la segunda temporada ella está con otro tío y él está como, mira cuánto dinero he ganado. Y creo que al final no acaba con ninguno de los dos chicos, que es como una sorpresa, pero es verídico, en plan de, el chico está como, no puedo estar contigo porque no tengo suficiente dinero, y ella está como, what the fuck. Literal. Es que y pasa mucho y es horrible. Son unos pesados. Es horrible, pero eso viene como muy con lo de las expectaciones sociales que tienen sobre los hombres y las mujeres. Sí. Pero luego hay como cosas buenas de las series asiáticas, que yo creo que hay como muchísima más variedad en la historia en sí. Sí. Como los elementos relacionados afuera de lo que es el romance. Sí, es el romance en
la historia, el romance en un personaje que viaja en el tiempo, el romance entre un ser humano y una criatura mística en la edad moderna. Ella se tiene que disfrazar de hombre para infiltrarse en no sé qué y tal. Y se enamora de un chico. Y el chico tiene una crisis existencial que lo flipas y tal. En el instituto, en la universidad, entre ricos. Sí, entre rico y pobre, entre pobres, entre... O sea, es que hay como mucha más variedad en general de las cosas que... Del contexto. Del contexto, sí. Entonces, pues hasta cierto punto eso ya trae como más interés. Por ejemplo, si coges lo del viaje a través del tiempo, ya tienes como una cosa muy importante que se va a tener que hablar. Que la chica, si es la chica la que va al pasado, es más moderna ella, como piensa tal, y luego tienes al chico que es menos moderno o lo que sea. Entonces ahí tiene que haber como un choque cultural, sí, de como de presente a pasado y cosas así, que ya es muchísimo más interesante. Sí. En general, te encuentras como historias un pelín más variadas. O, por ejemplo, una cosa que a mí me encanta, que no ocurre en occidental, es el matrimonio forzado que se acaban enamorando. Ah, sí. Estoy pensando concretamente en Scarlett Hart. Hay chopecientos mil hombres que son hermanos, ¿vale? O sea, hay como... Somos 7 hermanos, ¿vale? Todos se enamoran obviamente de la protagonista por razones que desconocemos. No, pero es un reverse harem. Ya lo sé. Pero en plan... Sí. Pero a mí es que me da urticaria. A mí tampoco me encanta. Sobre todo porque se enamoran todos de ella y es como, venga ya, no puede ser que a todo el mundo le guste el mismo tipo de mujer. Que ella es muy mona, pero no como para enamorar a todos los príncipes herederos del imperio de Corea o el reino de Corea. Y bueno, pues están todos enamorados de ella y entonces hay uno al que le casan con una que es como un poquito más marimacho, es como más cruda, ¿no? Como nieta de un general o algo así, ¿no? ¿Y qué pasa? Que como están en un matrimonio concertado, pero él está enamorado de la protagonista. Pero se acaban gustando. Eso está guay. Y es eso, ¿no? Sobre todo es un poco pues lo que decíamos antes de Orgullo y Prejuicio, ¿no? De dos personas que no se entienden, que se malentienden y que el argumento les pone en situaciones que se dan cuenta de que se han equivocado. Claro. En su primera impresión, y entonces se descubren y se gustan. Pero si queremos hablar de como series buenas que hacen las cosas bien. Por ejemplo, Solo entre amantes o Rain or Shine. Son una chica y un chico a los que se les cayó un centro comercial, se les cayó encima. Entonces, ¿qué pasa? Que los dos han lidiado con ello de manera distinta. Ella no se acuerda de qué pasó. Amnesia. Y él no se puede olvidar. Sí. Él se acuerda constantemente. No lo puede superar. Ella no se acuerda, pero su vida está completamente afectada por ese incidente y sigue teniendo el trauma, pero ella se pregunta, ¿tengo derecho a tener trauma si no me acuerdo? Y ese tipo de cosas. Y él está como... De hecho, hay una escena donde se medio enfada con... No sé si se enfada con ella o dice, menos mal que tú no te acuerdas. Algo así, ¿no? Y porque él tiene un trauma, o sea, está fatal. El pobre chico está fatal. Pero es súper interesante porque ella no tiene una especial economía importante, o sea, es una tía con... Es normalilla. Y él no gana nada de dinero y tiene un teléfono roto y no puede conducir y tiene como trabajos súper mierdas. Tiene trabajos, de construcción, ¿sabes? Sí, de obreros, se lleva con la gente del barrio, pues de prostitutas, los inmigrantes ilegales y ese tipo de cosas. Y hay un triángulo amoroso que se acaba enseguida porque hay uno que es el que también es... O sea, todos los personajes están afectados por ese incidente. Sí. Entonces, pues, el jefe de ella, que la contrata para hacer un nuevo centro comercial en donde estaba el que se derrumbó, esta vez hacerlo bien. Y entonces él se enamora de la chica, pero cuando se declara chica, la chica dice, no me interesa. O sea, gracias, pero no me interesa. Y ¡pum! Y se acabó el triángulo amoroso. Y es interesante porque por lo general es como el rico empresario y la chica. Y sin embargo ella, sin pensarse 2 veces, está muchísimo más interesada por el otro chico que está en la mierda, sufriendo y Traumado. tal, haciendo lo que puede y tal, pero porque se entienden mejor en el trauma. Es una serie muy dulce. Fue muy sorprendente porque para ser coreana no me esperaba que fuesen tan así, porque rompieron muchos de sus propios estereotipos. Sí, porque no acaba con el chico rico. En las series de otros países asiáticos, por ejemplo, Japón es un perfecto ejemplo de gente que lo hace muy bien y que lo hace muy mal. Porque tienen, por ejemplo, está esta serie que se llama Ai wo Tsuzukuyo Dokoma Demo, que es algo así como seguiré a mi amor hasta donde sea, y que va de una chica
que se enamora de un doctor que salva a una vieja en la calle cuando está acabando el instituto, decide que se hace enfermera, estudia enfermería, se va al hospital donde trabaja este hombre, se le encuentra, le declara su amor y él le dice: no, gracias, haz tu trabajo, no me molestes. ¡Pum! Y entonces, pues tiene muchos de los estereotipos asiáticos, es el hombre serio, seco, que no tal, y ella le va a curar, pero en realidad ella no le cura, o sea, ella simplemente aprende a entenderle y él no cambia de personalidad. O sea, él sigue siendo seco con todo el mundo, pero bueno, pues le acaba gustando a ella y tal, pero sigue siendo seco, o sea, no le cambia la personalidad. Ella le entiende a él le entiende a ella, él aprende a entenderla a ella. Luego, ella tiene muchos fallos y él le critica sus fallos en tanto que enfermera y ella aprende de eso. Y o sea, se van entendiendo poco a poco, se van gustando y luego, bueno, pero está muy bien hecho porque está lleno de esos clichés que parece que va a caer en el cliché, pero se mantiene fuera del cliché, dentro de que es un tipo de romance tradicional japonés. Y entonces, pues pueden hacer cosas así y luego pueden hacer espantos. Como por ejemplo, esta serie que no me acuerdo cuál era el título y mejor que no lo sepamos, que era de una chica que se convertía en profesora de instituto y tenía no uno ni dos, sino tres pretendientes: el amigo de la infancia, el compañero de trabajo majísimo y súper maravilloso y el estudiante malote. ¿Y con quién acaba? Con el estudiante. Sí. ¿Y cuántos años tiene ella? 30. ¿Y cuántos años tiene él? 17. Literal. Sí. O sea, y mal. Pero que obviamente tenemos una preferencia hacia las asiáticas porque tienen un poquito más de juguito. Tienen un poquito más de... El contexto ya de por sí da más jugo. Ya solo... Situación. Es que para hacer que una serie sea interesante, sea romántica o no, pero en plan, para hacer que una serie sea interesante tienes que romper un poquito el estereotipo, porque basta con verte 10 series y ya te las sabes todas. O sea, yo cuando me siento a ver series y cuando me siento delante de una tele y empiezo una serie, ya sé qué va a pasar. Hasta la mitad de la serie ya sé qué va a pasar. Porque reconozco todos los clichés, porque reconozco todos los estereotipos y entonces ya sé lo que va a pasar. Entonces digo, veo las oportunidades de romper lo predecible y me pregunto, ¿lo romperán o no lo romperán? Y muy a menudo no lo rompen. Entonces, es un poco que dices, basta con romperlo un poco y ya se vuelve interesante. O sea, no hace falta hacer un cambio mega drástico, o sea, no hace falta hacer un elfo que se enamora de un orco en la época victoriana en la dimensión X95. No hace falta. Basta con presentar todo lo conocido, que haya algo nuevo que sorprenda, ¿no? Y creo que lo hacen bastante mejor los asiáticos por eso y también por el formato de serie, porque las series occidentales hacen una primera temporada para hacer una segunda y una tercera y pues hacer las que puedan hacer. Entonces pues llega un punto en donde se tienen que inventar cosas para hacer avanzar el argumento, pero que ya no tienen que ver con... sentido. Sí, no tienen que ver con los personajes que eran al principio. La continuidad se pierde en muchas series, sobre todo últimamente. Y en cambio las series asiáticas son muy cortas. Son como una temporada. Sí, los guionistas ya saben cómo quieren que acabe la serie. Tienen tiempo límite de hacer su arco de personaje. Todo lo que ocurre tiene que ser relevante a cómo acaba. No te dejan un final abierto y entonces están súper enamorados en un momento dado y en el siguiente se ponen los cuernos y no sé qué. No, porque no invierten en segundas temporadas. Entonces, bueno, esas son las historias heteronormativas y pues también estamos excluyendo a un grupo enorme de gente que sería como la gente del colectivo LGTB y pues a diferencia de series románticas heteronormativas se puede encontrar un poquito más de variedad porque es un tipo de parejas y de historias que no se han hecho tanto. Sí. Las historias heterosexuales se han hecho muchísimo. Sí. Muchísimo. Sí. Los tenemos hasta en la sopa, lo hemos visto todo. Sí. Todo lo visible que había por ver dentro de las restricciones que se han puesto, se ha visto todo. En cambio, pues que sea un chico con un chico, una chica con una chica, dos chicos y una chica, todo eso pues cambia un poco de lo que hemos visto hasta ahora y ya solo con eso lo vuelve más interesante. Y entonces el caso que la representación de gente del colectivo pues se puede dividir en como buena y mala. Y digamos que las buenas intentan decir cosas relacionadas con el... mandar mensajes a la sociedad mandar mensajes, sobre lo que es el LGBT, sobre los prejuicios hacia la gente LGBT, sobre... pues sí, o sea, en plan un poco hablar de lo que es de verdad la experiencia de ser parte de este
colectivo y sobre todo de al fin y al cabo ser un ser humano normal, Sí. que le ha tocado ser parte y que bueno, pues por ello tiene una experiencia distinta. Y bueno, y en general ser fiel a lo que es ser parte del colectivo y un romance dentro de ese colectivo. Y bueno, y lo otro que queríamos decir es que pues la mala representación del colectivo LGTB es pues que a lo mejor los personajes o las historias, los arcos hacen daño a gente. Sí, como decíamos el tema Sí. de los paralíticos, de que si Sí. pones que ser paralítico es infeliz y lo único que ves es gente paralítica infeliz, pues si ves solo a gente homosexual infeliz, pues menuda esperanza te están dando. Sí. Entonces, Pero bueno. en Occidente, las series LGBT o las historias LGBT, digamos, ¿no? ¿Qué pasa? Que aunque hay pocas, bueno, ya hay bastantes, pero se ven de muchas menos en comparación con lo que hay de hetero, Sí. les pasa que caen mucho en los mismos estereotipos. Y eso que tienen menos. Bueno, pero los estereotipos acaban siendo cosas como... Son películas que son la mayoría de salir del armario, Sí. o de VIH, el SIDA, bullying, homofobia... homofobia internalizada, Sí. promiscuidad... Sí. Y que son muy trágicas muchas veces, hay mucho Sí. lo de bury your gays. Sí, el mata a tus gays. Sí. Que es que tienes a una pareja feliz gay en una serie y pues matan a uno de ellos. Sí, sí, tal cual. Entonces esas son como las representaciones que ha habido históricamente y muchas veces las historias LGTB no son romances. De hecho, muy pocas son romances. Son muy, el muy amigo pocas. gay y sus aventuras. Sí, sí, algo así. Por lo general van de ser gay. Sí, pero aún así los personajes son tan unidimensionales que su personalidad absoluta es ser del colectivo. Literal. Y Es como lo que único no que tienen, hacen. como que no tienen más cosas fuera de esa personalidad, que a mí me parece muy reductivo, no sé si Sí, es una sí. palabra. Sí, en plan que se reducen los personajes a una ser cosa y ya está. Sí, Sí, y entonces sí. es como, bueno, pues es gay y entonces pues le gusta la moda y pues tal, pues no sé, igual estaría bien tener un gay científico. Sí, por ejemplo. O yo qué sé, un gay hacker. O bueno, estamos diciendo gay, pero cuando decimos gay queremos decir LGBT, ¿vale? Sí, Por sí. aclarar. Que haya más sobre la persona que solo que sea en plan parte del colectivo. Me parece Sí. como que se merecen tener arco de personaje como cualquier otra historia, en plan. Sí, sí, sí. O O, sea, ¿sabes? sobre todo porque ser gay no es suficiente para hacer un personaje interesante. Es... Muy controversial lo que estamos diciendo. No, pero es verdad, o sea, en plan de ser gay, sea algo más y luego ser gay. Pero no seas solo Sí. gay. Están dirigidas por gente que no es parte del colectivo. Sí. Entonces, pues yo no sé cómo de buena representación es eso, dado que la persona que lo dirige a veces No tiene ni idea. no tiene ni idea. Luego, esto me hace pensar, pues me parece muy curioso, ¿no? Que hay muchísima gente del colectivo LGBT que está en el mundo del teatro, del cine, es de verdad. las series y tal, y no son los que cuentan las historias LGBT. O sea, Sí, es un poquito sí. menuda paradoja, ¿no? Sí. Pero sí que es verdad que ahora cada vez más están saliendo historias LGBT hechas por gente LGBT, Sí. pero es verdad que una gran parte de las que se hicieron en su día no eran del todo del colectivo LGBT. Luego, bueno, No. también existe que es gente que no es oficialmente del colectivo LGBT, pues porque no quieren declararse o lo que sea, que también puede pasar. Pero hay muchísima restricción, ¿no? De que las películas y las historias LGBT le tienen que gustar a los heterosexuales. Entonces, pues les meten en el modelo heteronormativo de, pues tiene que ser así o tiene que ser así, ¿no? Entonces, pues los hombres son promiscuos, pues si hay dos hombres, pues los dos son promiscuos. Y entonces, pues se ponen los cuernos, pues se ponen los cuernos, pero como son gays, pues se ponen los cuernos todavía más, ¿sabes? Que a mí me parece un despropósito, porque no todos los señores gays son así, y lo siento por decir solo gays, pero en plan, igual que no todas las lesbianas... Bueno, no todas las lesbianas son unas celosas, que no es porque una especialmente lesbiana sea masculina que se va a parecer a un hombre. Sí, literal. ¿Sabes? Sí, igual como con las lesbianas siempre las hacen hipersexuales y no sé, en plan... Igual no lo son, igual les apetece tomarse un té en el campo. Tal cual. O sea, por ejemplo, gran ejemplo de lesbianas en Sense8, Nomi y Amanita. Sí. Mejor pareja del universo. Sí. ¿Por qué son la mejor pareja del universo? Porque su rol es ser pareja, no ser pareja de lesbianas, ¿sabes? Amanita es como la mejor novia, las esposas, las mujer
¿qué quieres en tu vida? Yo quiero una manita en mi vida, o sea, ¿sabes? O sea, son una pareja. Son parejas, sí, se nota que son como pareja. No son lesbianas, son pareja, ¿sabes? Y además no están como vistas a través de los ojos de los hombres, que lo que quieren es como, hasta cierto punto, fetichizar a dos mujeres. No, sí, o sea, ¿me entiendes? Hay mucho sexo en esa serie, pero no es... Sí, pero... Se nota que se disfruta, no es oh sí, te pongo sexo como si estuvieses viendo un porno, ¿sabes? Sí, vale. Y eso que hacen orgías. Sí, pero ya lo que has dicho tú, en plan, hay una diferencia entre lo que sería como cómo se ve el porno versus cómo se ve una serie. Yo haría una diferencia bastante grande. El porno es como muy toma y daca. Sí. Y en el otro es más, en plan, voy a intentar enseñar cómo es mi personaje a través del sexo. Y sobre todo cómo es vulnerable. Algo, claro, y cómo es vulnerable. Y eso no se ve en porno, lo siento. No. O sea, que no estamos en contra del sexo, pero pensamos que el sexo tiene que tener relevancia dentro del arco de historia o el arco del personaje o lo que sea. Eso es. Pero por ejemplo, mitiquísima serie LGBT, pero vamos a ser sinceras, gay, porque son todos gays, hay un par de lesbianas, pero ya está. Occidental es Queer as Folk. Es una serie que salió en el 2001 hasta el 2005 y maravillosa. Y es bastante sorprendente porque te contaba la vida de un grupo de 5 amigos, todos gays, que pues vivían su vida en plan, pues somos gente gay, pero vivimos, son gays, entonces pues los intereses amorosos son hombres. Pero por lo demás era una serie bastante normal. O sea, en plan, uno era publicista, otro tenía no sé qué. Había, pues, uno se encontraba con su médico, le gustaba y no sé qué. Pues se acabaron juntando con el médico y no sé qué. Pero, pues, tienen el problema de, pues, el problema del trabajo y el problema del no sé qué y el problema, o sea, le pasaban varias cosas. Sí. Muchas estaban relacionadas con ser homosexual, pero no sientes como que no puedes entender lo que está pasando porque no eres homosexual o lo que sea, no, sino que simplemente es como... Son gente viviendo su vida. Sí, gente viviendo su vida, que bueno, un poquito extravagante porque son gays. Un poquito a lo loco. Pero en plan, pasaban por muchas cosas de estereotipos, o sea, por ejemplo, relaciones con una gran diferencia de edad, orgías, drogas, promiscuidad, el VIH, prostitución, el abuso de menores, el matrimonio, creo incluso. Que tratan un montón de temas, pero también hay como más cosas, como lo que está pasando día a día en sus vidas. Sí, ese tipo de cosas. Y está muy bien, muy bien. Luego, a ver, por ejemplo, una muy reciente, o sea, recientemente, las comedias románticas que están teniendo éxito son las homosexuales. Entre ellas... Heartstopper yo creo que es una de las mejores últimamente. Sí, Heartstopper es la que más ha roto todos los récords y tal, porque es la verdad que es una producción bastante barata. Sí. Y la verdad y muchos la han aclamado por presentar la experiencia LGBT como una cosa más de tu vida. Sí. No como lo más principal de tu vida, ¿sabes? O sea, pues sí, es bastante principal porque es una serie romántica, porque va de la historia de amor de estos dos que se enamoran, pero no solo va de eso. Y sobre todo que como descubre Nick que es bisexual, me pareció maravilloso. Wow, primero los bisexuales que no se encuentran en ningún sitio, que los buscas y no están. Y cuando están son como todavía más promiscuos que los gays. Ah, sí. Sí cabe más duda, vamos. Pues los bisexual por encima que descubre que es bisexual, o sea, me encanta. Descubre que es bisexual viendo Piratas del Caribe. O sea, es verdad. Está viendo Piratas del Caribe. La escena esa en donde tienes a está como Elizabeth Swann y Will Turner que dices, es que los coges a los dos. Y que dices, por favor. Sí. O sea, me pareció tan real. Sí, tan real, tan en plan de maravilloso, de que está viendo la película y le mira a la una, y le mira al otro, y mira a la una, y mira al otro, y no sé qué. Y se va corriendo al ordenador y busca bisexual. Sí, es verdad. Y es como la iluminación. Gracias a Piratas del Caribe. Se entiende muy bien. Es que Piratas del Caribe tiene mucha energía sensual. Y es muy cierto, es muy cierto. Los piratas es lo que tienen. Son muy sensuales los piratas. Sí. Y luego, pues, otra maravilla que está pasando desapercibida, que nadie sabe que existe, y que está en Disney Plus, para quien le interese, es Fire Island. Fire Island es Orgullo y Prejuicio en gay. Sí. Y encima, bien adaptado. Porque obviamente no está ocurriendo en la época. No es una historia de época en donde han cambiado a Elizabeth por un hombre, no, es en el día moderno, un grupo de amigos gays se van a Fire Island, que es una isla que existe de verdad, en donde hay como mucho estigma de los gays blancos y todo el resto de gays, ¿no? Entonces, pues ellos son asiáticos, latinos, vale, pero que no son latinos blancos. Y tal. Bueno, no son blancos, ¿no? Lo que se dice POC, ¿no? Sí. Gente de color, ¿no? Sí.
Y entonces pues son así como más... Entonces en vez de ser pobres, pues son gente de color en un ambiente de gente blanca, ¿no? Entonces pues tienes esa diferencia de los que tienen pasta y los que no y tal. O sea, eso se refleja. Luego el que hace del señor Darcy es maravilloso. Y pues lo adaptan muy bien. Es una muy buena adaptación. Está muy bien hecha. Y además el protagonista es el guionista también. Y pues lo ha adaptado muy bien. Y es que se le ocurrió la película estando en Fire Island leyendo Orgullo y Prejuicio. Y dijo, ese señor sabía lo que hacía. Y hacía. entonces pues le ha quedado muy muy bien, está muy bien hecho. Todo el casting es gay. Sí. O sea, eso todos los actores son mejora. gays. Está llenísimo de referencias a la cultura gay americana. Sí. Y está maravillosamente. Es una maravilla de película. Y es más de lo mismo. Es él, que es una persona de una cierta manera, y el que es el señor Darcy, que no se llama señor Darcy, obviamente, que es otra persona de otra manera, y que se encuentran en el contexto en el que están, aprenden a entenderse, aprenden a conocerse, dejan de lado el prejuicio, se gustan y tal. Está muy bien adaptado y está maravilloso. Y tristemente tenemos muchos ejemplos sobre gente gay, chicos gays, porque las lesbianas no existen. Sí. Porque hay una tendencia a escribir a las mujeres mal, tanto en películas como en series, a las mujeres más en películas que en series. Las lesbianas suelen tener más películas que series. Ya, sí. Aunque bueno, existe The L Word y un par más, o sea, hay varias. Bueno, Dickinson y Gentleman Jack. Una lesbiana que está muy bien es la de Conquista a medias, que es Cyrano de Bergerac, pero en vez de ser Cyrano es una mujer. Y pues es la historia de amistad entre una lesbiana y un chico que intenta conquistar a una chica, pero le quiere mandar como poesía, pero no sabe... Pero es muy tonto. Es muy tonto. Es como tonto pero tierno. O sea, ella se dedica a escribirle las palabras que quiere oír y se liga a la tía. Sí. Luego, bueno... La chica descubre... Sí, se acaba descubriendo el pastel y creo que se dan un beso al final o algo así. O sea, como que si hubiera sido honesta hubiéramos acabado juntas. Eso. Algo así, ¿no? Pero está bien hecho porque te habla de las relaciones de estos tres personajes, ¿no? No sé si es completamente 100% un romance. Es lo que se llama unas historias de crecer, ¿no? De adolescentes que se convierten en adultos, ¿no? En Asia también existe representación LGTB y... Hay mucha. Y también historias de romance entre mismo género o diferente género o varios géneros a la vez. Sí, la hay. Sí. Digamos que la hay. La hay, existe. Luego tenemos que en Asia hay una cosa que tenemos que especificar, que es que hay un género que no existe, que es el boys love, el amor entre chicos, que viene del yaoi, para quien lo sepa, y que es un género escrito por mujeres para mujeres heterosexuales, por lo general. Sí. Es un poco el estereotipo, pero es un género que consume muchísima gente, tanto mujeres heterosexuales como gente de la comunidad LGBT. Y es un género que apareció en los 60 y que ha evolucionado mucho y que solo existe en Asia y que cada vez tiene más éxito y que poquito a poco se mezcla con la representación LGBT. Entonces, ¿qué pasa? Que el BL, por lo general, es más fantasioso porque son mundos en donde la homofobia no existe o tal. Es una historia romántica entre dos chicos que se enamoran en plan de somos adolescentes y nos gustamos y tal. O sea, como un chico conoce chica, pero chico conoce chico. Y no le dan más vueltas. No hablan de si hay homofobia o no hay homofobia. No mencionan el tema. Bueno, si es relevante, pues se habla, pero... Muy pocas veces se enseña la homofobia, pero es verdad que en ciertos puntos... Se ha enseñado, pero eso es más reciente. Sí. O sea, el género en sí es chico conoce chico y no se habla de la condición LGBT. Sí, y luego también tienes como chica conoce chica. Que eso es el GL. Ser bisexual es una cosa que todavía no se concibe. No acaban de... tal. O sea, lo bueno es que como no se mojan, entre comillas, en el sentido de que no, muy a menudo, no dicen la palabra gay. Sí, es como me gustas, me enamoro, no sé qué tal cual, pero no se menciona el hecho de que son gays o de que no lo son, ¿sabes? O sea, simplemente es como, pues es una historia de amor y da la casualidad de que son hombres y no se va a cuestionar este hecho, ¿sabes? Entonces en un sitio, en algún lugar está bien porque te quita todo el peso de la homofobia y del no sé qué, pero por otro lado es un poquito como que... demasiado difuso, ¿no? Es como, bueno, mójate un poco porque esto es gente que es, o sea, porque podrías estar hablando de gente que es real
real, de historias que pasan y no sé qué, y tal. Entonces, bueno, pues hay mucha gente que lo critica por ser idealizado, fantasioso, nada realista, que hace fetiche de las relaciones homosexuales para las mujeres heterosexuales y tal. Pero bueno, una excepción de todo eso. Sí, es una mezcla de todo eso. Hay muy bueno, hay muy malo y tal. Sí. Y últimamente lo que está pasando es que la representación LGBT y el BL se están juntando, y cada vez más en el BL hablan de lo que es ser LGBT. Sí. Dicen que son gays, cada vez lo van diciendo más y tal. Entonces, bueno, es un género en evolución, pero con mucho... Tiene como más historia en general el romance, porque es un romance, el plot general es el romance. Entonces, como que tiene ya bastantes años, porque si empezó en los años 60, ya ha tenido tiempo para evolucionar suficiente como para pasar el bache de mierda de, en plan, estereotipos o roles de género. Y están empezando a salir de eso. Trágico, el no sé qué, o sea... A la historia del BL hablaremos en un capítulo sobre el tema. Es muy interesante y empieza muy negra. Está bastante cada vez mejorando, cada vez mejor. Pero bueno, he dicho los años 60, el género. Las series en sí empezaron en el 2015. Pues. Algo así. 2014, 2015. 2015, 2016, más o menos. En plan, a tener éxito, a ser vistas por mucha gente y tal. O sea, existían un poco de antes porque el género nació en Japón. Entonces, Japón ha hecho de esas series durante, bueno, más bien películas. Durante bastante tiempo, adaptaciones de manga y esas cosas, ¿no? Pero han empezado a hacer series, con muchas series, y ahora hay un mercado enorme en Tailandia en 2015. Y eso se ha expandido a Corea, a Japón, a Taiwán, a Filipinas, Vietnam y sigue. Y bueno, la otra parte del BL es que también existe el GL, que es Girls Love, igual, amor entre mujeres. Es muchísimo menos importante o casi no existe, pero bueno, está empezando a haber un poquito más de tirón. Poquito a poco están empezando. Ahora están empezando a salir algunas series, entonces bueno, pues ahí está. Y bueno, depende mucho del país. Las series LGBT o bien asiáticas, porque por lo general suelen ser bien. Suelen ser más bien bien que LGBT. Son más cookies, son un poco del estilo Heartstopper. Son eso, chico conoce chico, se gustan, se enamoran. Ay, es que, pues según la situación en la que se conozcan, por ejemplo, soy un ingeniero. El tropo de los ingenieros, macho. Todos son ingenieros. Soy estudiante de ingeniería. Todos. Y tú eres estudiante de medicina, porque siempre son estudiantes de medicina. Y entonces me fastidias porque la chica que me gusta está enamorada de ti, entonces voy a acabar contigo y con tu popularidad, pero me enamoro en el proceso, ¿sabes? En plan, es muy así, es muy como simple, muy divertido, muy ligero. Y son muy monas, son muy monas, muy simpáticas y tal. Y siempre acaban, suelen acabar bien. Es un poco como son. Y luego además, quienes producen, escriben y dirigen estas series son del colectivo LGBT. Sobre todo en Tailandia hay muchísima presencia de los gays y las mujeres trans en el mundo del entretenimiento desde hace bastantes años, y entonces tienen muchísima presencia y tienen mucho que ver con estas series. Por ejemplo, una de las series que salió hace poco, la de Not Me, está dirigida por una señora trans. Entonces, el problema de la serie es bien, que es que, pues, lo que decíamos antes, de el lado un poco fetiche, el lado un poco de simplemente morirse de amor ante hombres guapos que se besan, y luego que además vende mucho, hace que haya muchísimas series que se hagan con la simple intención de convertir a los actores en famosos, de vender mucho, y que el tema LGTB no les podría dar más igual. Se las sudan. Esas series yo diría que no son buena representación y punto. Pero que han estado como evolucionando poco a poco, y por ejemplo en Tailandia empezaron todas así, siendo como súper clichés, súper machistas, súper poca química, lo que sea, y ahora están como evolucionando a que están usando el BL para hablar de cosas LGTB. Sí, sobre todo de coger a personajes en situaciones, en argumentos interesantes. Entonces, por ejemplo, géneros policíacos o de mafias o de abajo la opresión y la corrupción y eso. Incluso cosas fantásticas y tal, en donde, bueno, pues el protagonista, como es parte del género BL, pues el protagonista se tiene que enamorar de un hombre. Pero la de Not Me, por ejemplo, sí que enseñan una bandera gay y lo celebran. La de Not Me, y esa es preciosa. Es una serie pero básicamente va de abajo la opresión del gobierno, aunque bueno, en la serie están yendo contra un
está yendo contra un empresario político. Sí. Y eso es un poco controversial en Tailandia, que es una monarquía Sí. y dictadura militar y tal. Entonces, bueno, es un poco... Han hecho la serie que ha tenido mucho éxito, pero también, bueno, pues es que da para hablar. Pero sí, o sea, se han metido en ese lío dentro del género del BL. Sí. Pero, por ejemplo, una cosa que pasa mucho en las series asiáticas del contenido LGBT es el aspecto de la familia. O sea, el problema que suele ser más que la homofobia es que la homofobia está puesta en que no van a tener descendencia. Sí. Y que no se pueden casar, ¿no? Y la familia, el concepto de familia, es muy importante en Asia. Sí. Nosotras Confucio. Creemos que es por Confucio. Sí. No somos expertas en Confucio, pero lo poco que le hemos estudiado hace que nos caiga mal, porque creemos que gran parte de los problemas de las sociedades asiáticas vienen por culpa de Confucio. Sí. No nos toméis la palabra, porque no somos expertas académicas del tema. Pero creo que es porque, en plan, el honor más grande que puedes hacer a tus padres es tener hijos. Es continuar su descendencia. Eso es. Entonces, por eso están tan poco de acuerdo con la gente LGTB. Que en Asia, a día de hoy... A ver, es que no es legal en ninguno de los países. En Taiwán. Excepto Taiwán es el único país que ha legalizado el matrimonio homosexual. Sí. Y por eso Taiwán es un país en donde el BL y la representación LGBT se mezcla. O sea, las series LGBT y el BL llega a ser serie LGBT casi. Casi, no de todo, pero casi. No se esconden de las palabras gay o bisexual o... Bueno, que existen romances en todo Asia en diferentes maneras. Entonces Tailandia es la que más explora cosas. Pero tenemos que hablar de Filipinas. Porque Filipinas... Es importante. Empezó, creo que en la pandemia, de las primeras series... Y ha sacado verdaderas perlas que me parece que son romances, pero son LGTB, o sea, full 100%. Son full LGTB, sí. Pero son romances, es un romance. Sí, o sea, es lo mejor, un poco se podría decir... Sí, lo mejor que tienes ¿no? del BL, que es el romance, y lo mejor que tienes de las cosas LGTB, que es como hablar de todos los problemas LGTB. Sí. Entonces, ¿qué pasa con Filipinas? Filipinas, después de ser colonia hispana, fue colonia americana. Entonces, y se nota. Sí. Porque tiene un estilo de grabación, tiene un estilo de hacer las cosas y una calidad que recuerda... Bueno, calidad... entre comillas, ¿no? O sea, pero quiero decir que tiene muy poco dinero. calidad en el sentido de de guiones tomas, y tal. Vale, tal, o sea, de técnica. Sí. No de dinero. Dinero no tiene. Pero de técnica, que es muy, o sea, imitan mucho lo americano. Sí, es verdad. No es tanto como... Lo asiático tiene como su propio lenguaje. Sí. Y Filipinas imita mucho lo americano. Es verdad. Entonces tienes un poco la sensación de estar viendo una serie occidental más que una serie asiática. Sí, pero está incluyendo un montón de... Es como, yo diría como la perfecta cosa entre medias de Occidente y Oriente. Sí, es un poco lo que quería así. decir. Entonces, bueno, luego también tiene sus fallos, obviamente, Sí. porque también Filipinas es un país muy religioso. Sí. Pero, por ejemplo, se les ocurren cosas locas como... Gaia, esa película, esa es maravillosa. Te toca la patata, da igual lo que hagas. Esa yo creo que es de las que junto con Player, creo que es de las que mejor habla de la condición LGBT. Sí. Y defiende ideas de Gaia, esa película. Sí. No vamos a decir el qué, porque de verdad que no... Honestamente, de verdad que merece la pena verlo y que te sorprenda, además. porque es una historia de amor entre dos. Y son dos personas de una cierta manera, lo que defendíamos al principio del episodio, que decíamos, son dos personajes que se quedan coherentes a sí mismos y que el final que ocurre, aunque no es el más feliz, tiene sentido. Sí, o Hello Stranger también es muy buena. Hello Stranger está Además muy bien. tienen como la implicación de un romance dentro del contexto de la pandemia y no poder verse en persona, que también es súper importante. Eso es muy fuerte, que fueran capaces de hacer series que están muy bien en el contexto de la pandemia, que era que están grabados como si fuese FaceTime y tal. Entonces, ¿qué pasa con la representación LGBT en Asia en general? Que como primero no se puede hacer un solo bloque de Asia Oriental en tanto que la representación LGBT, porque cada país es muy distinto. Aunque la única cosa que pudiésemos reunir en general es el BL, que no es del todo LGBT, pero es un poco el género que está creciendo en Asia y que está expandiéndose, o sea, porque las series empezaron en Tailandia, se ha repartido a Corea y a Japón, China tiene su propio rollo ahí, Taiwán, Filipinas, Vietnam,
Singapur, tal, y está todo el mundo uniéndose al barco del BL porque trae mucho dinero, contrariamente a lo que la gente pueda pensar. Y hubo un artículo en Times... Sí, es verdad. Que decía algo como que el BL estaba ayudando a, digamos, abrir la mente de gente. Sí, o sea, dentro del hecho de que es un género un poco fantasioso y no muy realista, es la vía que permite hablar de ser LGBT, de que la gente LGBT es normal, de esto que siempre es la misma pelea, que es que son normales, que se les deje vivir su vida. Y como normalizar el romance entre gente del mismo género. Son dos mundos muy distintos, Occidente y Oriente, en plan las series occidentales y las series de Asia Oriental románticas. Tienen varias formas, en lo hetero de siempre que ha existido en el mundo entero, que bueno, como son culturas distintas, pues son distintos. Y luego lo nuevo que está saliendo un poco, que no es exactamente lo nuevo, porque no es 100% nuevo, pero en plan un poco como en donde se está empezando a innovar, en donde se está empezando a explorar, a expandir, suele caer bastante con las historias LGBT. O sea, suele estar compaginada, vamos. Sí. O sea, no solo porque obviamente hay series en donde las historias... O sea, por ejemplo, me hace pensar en Black Sails, que es una serie de piratas que tiene de todo. Sí, tiene de todo a nivel romántico. Luego la serie no es romántica, pero tiene de todo. No, pero hay mucho. Luego, en Asia, pues... hay mucho tradicional, les cuesta un poco romper lo tradicional, pero poquito a poco van para allá. Tailandia es el que está en mayor auge, es el que lo está dando todo, pero tanto a nivel romántico o sexual, están explorando de todo. Sí. Y no se está cortando un pelo aunque les quede mal. Eso es verdad. Muy a nuestro pesar. Por lo menos están intentando algo distinto. Y tienen mucho mérito. Y es un poco por eso lo que a nosotras nos gusta de las series asiáticas, ¿no? Que aunque igual la calidad es peor y es menos realista y sufrimos un poco viéndolo porque no es perfecto, nos aporta muchísimo más, nos interesa mucho más porque nos da lo que de verdad estamos buscando, que son dos personajes que se gustan. Que por lo general igual no lo da, pero lo da más que Occidente. Sí. Occidente está muy estancado en sus propios estereotipos y ahora que están empezando a salir estas comedias románticas homosexuales, está la cosa mejorando un poco, pero tampoco a nivel estratosférico. Entonces, pensamos sobre el género del romance en general, así como conclusión, nos gustaría ver más variedad de los clichés, de los tipos de personajes. O sea, estaría bien que hubiese más de los gente discapacitada, tener una relación con alguien que es bipolar, alguien en silla de ruedas, alguien ciego, yo qué sé. Ese tipo de cosas. En plan, en general variedad de personajes, en plan, no solo como entre quién se enamoran, sino también en plan tipos de personas, porque no somos todos... Un poquito más de variedad de personajes, contexto, clichés... Incluso historias como tal, en plan, que no todos acaben solo como en una relación monógama o lo que sea. Pero esto, claro, para ambos sitios. Aunque más para Occidente que para Asia, porque en Asia le están dando bastante. Sí. Y nada, en plan, que haya una mejora de representación de romance en LGTB en las series asiáticas. Bueno, en las asiáticas en el sentido de atrévete a decir que es LGBT, ¿no? Sí. En plan, hazlo un poquito más realista, mójate un poco. Sí. Y en las occidentales que haya un romance en general. Sí. Es por favor que no sea solo sexo. Un romance. Por favor. Sí. En plan, que haya emoción. O sea, hemos hecho esta comparativa en parte porque el mayor reproche que le hacemos al romance occidental es que es muy sexual. Es que pasa mucho por la atracción física y no tanto por las emociones que te hace sentir la otra persona. Como cosas simples, sutiles, que demuestren que hay una historia de romance, pero a nivel emocional y no solo a nivel de me ha gustado físicamente, entonces ya está decretado, me gusta, entonces pues ahora me lo compras. Y bueno, lo que tenemos que decir es que los romances en cualquiera de las dos regiones no es perfecta, nos gustaría que mejoraran en general y que el romance nos encanta, que nos gusta el romance entre mucha gente, bueno, muchos tipos de personas, romance, que queremos que esté más valorizado. Eso es, más valorizado. Porque está muy infravalorado y está muy de esa cosa. Es como la animación, es como para niños, ¿no? Pues para mujeres adolescentes. Sí, que tiene sentido porque mucha gente odia el romance, porque es que son una mierda. Sí, normal, claro, es que la mayor parte de los romances no son interesantes y te lo venden muy de pues lo que se ha visto siempre, lo que se espera, el no sé qué, y es como, no hombre, pero convénceme de lo que me estás vendiendo, véndemelo bien. Entonces, bueno, y luego pues en Asia esperamos que siga evolucionando para bien, que las cosas malas se las quite ya. Sí, los roles
roles de género son tocapilotas, ¿eh? Sí, que aprovechen la inspiración y el talento que tienen, ¿no? Sí, tal cual. Y luego también que si pueden hacer que el nivel de producción suba, estaríamos Por muy favor, agradecidas. meted dinero en eso. Por favor. Esto es todo por hoy. Hemos hablado de muchísimas series. Varias las vamos a retomar en otros capítulos. Tenemos ya muchos episodios planeados. Vamos a hablar de muchas cosas. El romance va a ser un tema recurrente porque Sí. nos gusta mucho. Pero no solo vamos a hablar de romance. Espero que haya sido interesante. Que os lo hayáis pasado bien. Nosotros nos lo hemos pasado bien. Sí, Y mucho. esperamos que hayáis aprendido cosas, que os hayan llamado la atención algo de lo que hemos dicho y que si estabais buscando series para ver, pues cualquiera de las series y películas que hemos dicho, esperemos que os gusten. Y si tenéis recomendaciones, en los comentarios poned algo Y luego o si preguntas o comentarios. o incluso sugerencias de algo de los que os gustaría oír hablar. Esto acaba de empezar, así que todavía es un bebé, entonces ya se volverá más profesional, yo qué sé. Pero bueno, de momento es para pasárselo bien, así que perdonadnos los fallos. Solo somos dos chicas random disfrutando de la vida. Jazz. Bueno, hasta la próxima, Doramadictos. ¡Adiós!